Buen día. En esta tercera sesión me referiré a una de las emociones más comunes, núcleo de nuestro interés como seminario, y que conlleva muchas disfunciones para nuestra existencia. Para esta sesión acudimos a una de ellas, el denominado miedo o temor, sentimiento que puede convertirse en una gran oportunidad en el mundo de los negocios y del crédito. Considerado de manera simple, el miedo es una emoción primaria, de origen evolutivo, de la época en que la especie humana sobrevivía enfrentando el mundo de los grandes reptiles. En el presente, tiene la misma connotación, o sea, es una emoción orientada a la sobrevivencia, pero sin reptiles. En cambio, nuestro cerebro ha aprendido equivocadamente el proceso de asimilar la gran mayoría de las experiencias sociales con una evidencia igual a la de estos grandes felinos del Pleistoceno. Y por eso el temor conlleva estrés, ansiedad e incluso depresión, desesperanza, y entre las causas de esas consecuencias incluimos, sin justificación, el crédito y los negocios. Sin ser una representación real, solamente una inadecuada comprensión, como vamos a sugerir, para que usted reflexione y avance en su mundo personal por decisión propia, si es del caso. Como sentimiento que es, el miedo puede ser controlado, y en el mundo de los créditos, la mejor manera de aprender a controlarlo es la información, es la educación financiera, es el conocimiento previo a la realidad de los créditos y cómo se desenvuelve este mercado financiero para que se convierta en una oportunidad favorable a sus intereses. Para este ejercicio, acudiré a un diálogo espontáneo que escuché algún día entre dos empleados de una empresa de mensajería, cuando atendían al público. Cada uno daba su punto de vista sobre las decisiones de un compañero, dejando ver en sus comentarios el temor, por cuanto su colega de trabajo se había endeudado en la compra de una motocicleta y estaba cancelando las cuotas con su tarjeta de crédito porque el salario no le alcanzaba. El más temeroso de quienes opinaban sostenía que él nunca haría esa locura, pero que de todas maneras, si uno no se arriesgaba, ¿cómo iba a conseguir las cosas? La contraparte se oponía, sosteniendo que ella solamente compraba cosas cuando tenía el dinero, que eso era muy arriesgado, es decir, la situación de su amigo, porque podía perder todos sus bienes si no cumplía con sus obligaciones. Como bien se advierte en este ejemplo, el diálogo gira en torno al miedo, al temor del negocio del crédito, a las consecuencias. Los dos consumidores potenciales muestran desinformación y asimilan las consecuencias del incumplimiento de una deuda a un evento catastrófico, casi de sobrevivencia. Nosotros podemos anotar con claridad y sin juicios cómo este momento de educación financiera lo permite, que el ejemplo citado se convierta en una oportunidad para manejar el miedo y transformarlo en un sentimiento, en una emoción positiva, permitiendo una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, un conocimiento anticipado de la situación, como facilita este seminario, nos conduce a una vivencia amable. Bien, si ya hemos tenido situaciones parecidas, o si esta es una condición nueva, de tal manera que cuando nos encontremos con esta realidad, la vivenciemos como debe ser. Ahora sí, objetivamente, es simplemente un negocio entre un acreedor financiero y usted.
lo cual no genera miedos, estrés ni inconformidad, ni antes, ni durante, ni después del negocio, que ya representa una ganancia para usted, querido consumidor. Entonces, para aclarar lo dicho, señalo, por ejemplo, cuando el temor de vivir en un mundo económico aparece, debemos entender esa emoción como simplemente un estímulo positivo que me permite buscar opciones objetivas y reflexivas, aprendiendo cuáles son mis fortalezas. Inteligencia, intuición, proactividad, energía, pensamiento constructivo, afecto, habilidades, competencias, capacidades. Y aprendiendo también cuáles son mis debilidades. Solamente pensar de esta manera, estimulando las competencias y nuestras capacidades como fortalezas, ya tenemos una herramienta suficiente a nuestro favor para controlar el miedo y encontrar oportunidades. El reconocer que poseo fortalezas, pues es una bondad divina que tiene todo ser humano, todos las tenemos, pero las negamos por una inadecuada educación. Nos permite, repito, gracias al miedo, dirigir todo nuestro esfuerzo hacia estas fortalezas y desarrollar mis competencias, pues estas son la fuente de los recursos con que cuento para penetrar el mundo del mercado. Verbigracia. Si conozco cómo se arreglan los celulares, pues el miedo me permite saber que esa es mi fortaleza, y ese miedo me permite reconocer cuáles son las necesidades de recursos financieros con que debo contar para desarrollar esa idea de negocio. Por consiguiente, si mi conocimiento es suficiente, pues debo realizar gracias al miedo un nuevo paso, estudiar las posibilidades del negocio. Puedo descubrir que necesito aprender algo más, y ese miedo me llevará, por ejemplo, a inscribirme en un curso gratuito del SENA o de otro instituto técnico gratuito de su país. O en su defecto, acudir a internet para capacitarme con mucha literatura escrita que existe o videográfica, como por ejemplo en YouTube. Ahora bien, la tan citada emoción del miedo o temor nos permite usar toda la capacidad de aprendizaje con que contamos de nacimiento, lo que conlleva dominar la emoción, crear nuevas redes de neuronas en nuestro cerebro mucho más avanzadas, evento que suma a su favor, apreciado consumidor, ya que lo dirige hacia el mundo del conocimiento y lo aleja de las emociones negativas, adentrándose en el terreno de la información que es tan valiosa en el presente. Por este sendero, usted habrá determinado si requiere o no de créditos de los establecimientos financieros. Y ahora estudiará las opciones más ventajosas para su condición que le oferta el mercado financiero, aun si usted no tiene un solo peso. Eso se llama creatividad. Y ahora, y siempre bajo una mirada objetiva y no solamente emocional, preguntando, aprendiendo, haciéndolo gracias al miedo, en este caso al endeudamiento. Por lo tanto, habrá usted, en este incipiente ejercicio, visto las bondades de esta emoción. Dentro de estas oportunidades podría incluso llegar usted a encontrar una oportunidad que nunca había considerado en una fuente financiera, por ejemplo, en el sector público, en una política del Estado, en una norma de su sector de conocimientos, en este caso de los celulares, porque se informó de las políticas de desarrollo y emprendimiento del Ministerio de las TICs, que ofrece periodos de gracia, o en un programa internacional de la Banca de Oportunidades, o de la Banca Mundial, o de una organización no gubernamental, o un crédito blando del mercado ordinario bancario, o la opción de una alianza estratégica con un socio capitalista en un negocio societario. O usted también puede encontrar que lo que le gusta es otra profesión u otra actividad, o otro arte o un deporte. Eso usted lo descubrirá gracias al miedo. ¿Y esto a qué lo lleva? A calidad de vida, a bienestar emocional,
a salud y más oportunidades financieras. Oportunidades por todos lados, de financiamiento, de apalancamiento, de endeudamiento y todas a su favor. A mi favor si soy un consumidor financiero. De esta manera, aprendemos a manejar una de estas emociones que seguiremos desarrollando en el próximo video. Que tenga buen día. Gracias.